porque me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esa mujer que se ve en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil, ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también, puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación te amo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Damos gracias al Señor, muy buen día a todas las personas que nos están acompañando y alabamos a Dios por esta oportunidad. Como saben ustedes, todos los jueves compartimos maravillosas historias de vida, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él transforma vidas. La situación de cada uno de nosotros muchas veces empieza desde los principios, ¿no? A veces desde el vientre de nuestra madre, o muchas veces desde el trasfondo de vida que hemos tenido, desde el trasfondo familiar que hemos tenido, que marca de algún modo nuestra historia. Pero tenemos un Dios grande que restaura nuestras vidas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que hemos conocido esta semana, y a nuestra hermana Esther, que le decimos con mucho afecto Techi. Ella es peruana como nosotros, pero se encuentra ya mucho tiempo por Venezuela. Gloria al Señor. Y está con nosotros nuestro director, el pastor Roberto Santomé, que ustedes ya lo conocen. Bueno, vamos a tener los saludos de él. Adelante, pastor Roberto. ¿Cómo se encuentra allá en Nueva York? Bueno, muy agradecido con Dios porque Él me trajo con bien, ha abierto puertas y Dios hace maravillas, de verdad. Sorprendido cada día porque ayer me sentí un poco adolorido y fuimos al hospital y me hicieron todos los exámenes que yo necesitaba, ¿no? Para tener el pronóstico de lo que realmente necesito. Y todo eso se dio, gracias a Dios, hemos regresado como a las 2 de la mañana cansados, pero hemos dado un gran paso. Dios sigue glorificándose y diciendo, acá estoy. Amén, gloria al Señor. Hermana Techi, ¿cómo se encuentra? Coméntenos un poco también. Yo sé que usted dirige un ministerio Grey. Coméntenos un poco de esto y para que podamos conocer y también orar por ese ministerio. Ok, hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Como ya bien lo dijo José Luis, mi nombre es Esther. Con mucho cariño me pueden decir Techi. Lo importante es siempre lo amor. ¿De dónde viene el Ministerio Grey? Cuando ya yo había iniciado mi proceso de sanidad, ya hablaremos un poquito acerca de eso después, ¿verdad? Todavía había un temor en mi corazón en cuanto al hablar acerca de la situación, de la vida que yo, esta experiencia que yo podía tener en mi pasado. Entonces, existía ese temor de hablar, ¿sí? Y recuerdo justo en esos momentos escuchar una canción que es de Lily Goodman, se llama Sin Miedo a Nada. Y ella sustenta esa canción con Romanos 8, 38 y 39, cuando dice, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada
podrá separarnos del amor de Dios. Y di que mi temor tenía que ver con ello, mi temor tenía que ver con que si me equivoco ahora, que si vuelvo a caer, que si vuelvo a vivir situaciones como estas. ¿Será que Dios va a seguir amándome de la misma manera o no va a ser? Y entonces ese texto en Romanos 8:39, que es mi sustento de Grey, pues tocó mi corazón y me hizo entender que yo no tenía que temer, que así como el amor de Dios me había sustentado en el pasado, aún a pesar de la vida que puedo haber tenido, pues su amor me iba a seguir sustentando. Entonces, Grey es Grupo de Restauración e Identidad en Cristo, porque lo primero que nosotros como seres humanos perdimos es la identidad. Cuando Satanás tentó a la mujer, la tentó con la identidad. Le dijo, te dijeron que no podrás ser como Dios, te dijeron que vas a morir, te dijeron que no vas a poder ser como Dios. O sea, sabes, tentó la identidad del hombre, la identidad de la mujer, y hasta el día de hoy Satanás sigue tratando de movernos en la identidad. Y lo primero que nosotros tenemos que recuperar es esa identidad. Entonces, ese es el nombre de Great, y el eslogan es sin miedo a nada. O sea, no vamos a tenerle miedo a hablar lo que tengamos que hablar, a mostrar las maravillas de Dios en nuestra vida. Y entonces nuestro ministerio se encarga de trabajar en apoyar a las personas que estén pasando por algún quebranto relacional sexual, abordar temas de abuso, niños, adultos, también jóvenes, obviamente, pues tratamos de abordar todos los temas de abuso que llegan a nosotros al ministerio, a acompañar a las personas. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que es un poquito, bueno, es un proyecto muy grande, pero confiamos en que Dios nos va a respaldar para seguir trabajando y abordando el abuso, y pues seguir trabajando con las personas en el ámbito de relación sexual, pero sobre todo es tocando y generando ese acompañamiento de la familia. Lamentablemente a veces la familia está aislada o desvinculada del proceso de las personas. Entonces nuestra intención dentro de este proyecto es hacer parte a las familias de todo este proceso de unidad, para que juntos podamos vislumbrar algo totalmente diferente, ¿no? Bien, gloria al Señor. No, realmente es muy importante esto, ¿no? Saber que la familia es la célula importante donde muchas veces se marca la vida de las personas, ¿no? Y pues en esas situaciones de familiares son donde a veces ocurren los primeros, podríamos decir, experiencias o recuerdos que marcan definitivamente la historia de nuestra vida, ¿no? Y cuán importante es que se establezca las iglesias y se establezca en los planes de Dios poder siempre hablar de darles principios de amor, principios de gracia, de misericordia, principios de restauración en la vida de las familias, ¿no? Cuán importante es todo esto, ¿no? Y bueno, realmente el día de hoy Dios nos ha permitido conversar con nuestra hermana Techi y saber que este ministerio pues está enfocado en esto, ¿no? Enfocado en que Dios hace nuevas las cosas y sin temor a nada poder hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y cómo alguien puede guiar a otra persona a salir del quebrantamiento relacional y afectivo, si es que también no lo ha vivido, ¿no? Y yo creo que este versículo de Apocalipsis 21:5 que dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Pues este versículo nos puede centrar un poco en la historia de vida de nuestra hermana el día de hoy, que nos va a acompañar y que nos va a compartir, y esto será pues para entender cómo es que ella en esta experiencia puede también entender a los que han pasado o están pasando estas situaciones y cómo ha sido el camino de restauración que Dios ha hecho en su vida. Coméntenos un poco su historia, hermana. Ok, en mi caso yo soy sobreviviente de abuso sexual. Cuando digo sobreviviente es porque un sobreviviente es una persona que es capaz de, mira, cuando se dan situaciones de tsunami, de terremotos y tal, a las personas que quedan vivas se les dice sobrevivientes porque tuvieron esa capacidad de vivir aún a pesar de lo que vivieron, de esa situación tan fuerte, tan difícil. Entonces, en mi caso y en el caso de muchas personas que pasan por abuso sexual, pues ser sobrevivientes es poder haber vivido aún a pesar de, y cuando digo vivir no me refiero a existir, porque hay muchas personas que pasaron por abuso, pero lamentablemente no tienen una vida o no disfrutan de la vida que tienen, sino que viven con la amargura, el dolor y la venganza y todo lo que acarrea el abuso. Yo viví situación de abuso a los 6, 9 y 13 años de diferentes personas en diferentes ciudades y pues fue
fue una situación que no es que generó mi quebranto, sí fue un factor que se añadió para de alguna manera debilitar mi identidad, desvincularme de mi identidad como mujer, porque a través del abuso yo asumí que las mujeres venían al mundo para sufrir y que las mujeres solamente podían ser usadas como objetos y que las mujeres no tenían opción a hacer ni a otra cosa, sino simplemente a hacer un objeto del hombre en este caso, ¿no? Y pues recuerdo que en muchas ocasiones yo le pedí a Dios que me hiciera hombre. Yo siempre recuerdo eso, que yo me metía en un closet y yo oraba y le decía, Señor, por favor, hazme hombre, por favor, hazme hombre, hazme hombre. Yo tenía una necesidad horrible para que Dios me hiciera hombre, porque yo asumí que solamente los hombres tenían tener como el poder o el control y las mujeres venían para sufrir. Aparte, yo viví ausencia paterna. Mi papá es un hombre muy cariñoso, un hombre maravilloso, considero que es el mejor hombre del mundo, pero no estaba en casa. Nunca estaba en casa, o difícilmente estaba en casa porque su trabajo era muy lejos, él siempre trabajaba lejos, una vez al mes o 2 veces al mes, o etcétera. Entonces, mi mamá no era una mujer muy afectiva, al contrario, palabras muy duras, no es de tacto físico, ¿ok? Ni tampoco es de palabras tiernas, ni por el estilo. Entonces, y yo tengo 3 hermanos mayores, y yo pues la única mujer y 3 hermanos mayores, entonces todo mi ambiente y mi entorno pues era masculino, totalmente. Nosotros jugábamos a las peleitas, a kung fu, a fútbol y tal, y no es que las no lo puedan hacer, sino que yo no recibí ninguna afirmación femenina. Sí, entonces cuando yo jugaba fútbol con mis hermanos o con mis amigos, mi mamá me decía, tú eres una marimacha. Ella afirmaba aquello que yo quería hacer, ¿sí? Me dejo entender. Yo quería ser un hombre, entonces venía mi mamá y me decía, tú eres una marimacha, y yo decía, listo, o sea, yo lo soy, definitivamente soy aquello que quiero. El hecho es, a medida que fui creciendo en mi adolescencia, cada día me fue ocultando más. Tenía temor de que me volviera a pasar lo del abuso. El último abuso yo lo viví a los 13 años, y a partir de esa edad, pues yo empecé a vivir llena de miedos, llena de temores. La persona que abusó vivía muy cerca de mi casa y yo hacía maromas para no poder ver a esa persona porque él siempre estaba muy cerca. Entonces yo empecé a vestirme de una forma muy, muy masculina porque no quería ser vista por él y por nadie. Y entonces, no solamente en mi forma de vestir, sino en mi forma de arreglarme. Yo prácticamente me arreglaba, entonces andaba muy descuidada, pero mi intención era parecerme a un hombre, o sea, ser muy masculina. Y empecé a utilizar esos gestos masculinos, la forma de pararme, la forma de caminar, la forma de hablar incluso. Colocaba mi voz así súper gruesa para que me escucharan y me vieran así todo con una voz diferente. Infecto, pues no era cuidado para nada. En este trayecto de vida empecé sin darme cuenta. Obviamente ya nosotros vamos creciendo y yo estoy creciendo con mis amigas y rodeada de ellas, y vi esa necesidad de tener esa vinculación con una mujer. Siempre estuvo, porque todos tenemos necesidades de vincular con nuestro papá o con nuestra mamá, y esa necesidad no había sido suplida, en este caso pues para con mi mamá. Y al tener contacto o relacionarme con mis amigas o personas que eran adultas pero eran mujeres, y el abrazo y ese contacto generó en mí algo como que, ¿qué pasa aquí? Esto que está pasando me está gustando, porque obviamente mi necesidad emocional, mi necesidad afectiva, emocional, estaba viéndose, se estaba nutriendo de forma incorrecta con el contacto que tenía yo con mis amigas. Y en esa oportunidad, estando con ellas, pues un acercamiento, un contacto que yo lo disfruté en ese momento porque sentí algo que yo necesitaba realmente. No estoy hablando de enamoramiento, no estoy hablando de que me gustó físicamente la persona, estoy hablando del contacto, estoy hablando de la emoción, de la afectividad. Pero obviamente eso generó en mí una confusión mayor, porque entonces, sin darme cuenta, inconscientemente, pues asumí y adopté el gusto por las mujeres. Eso quiere decir que cuando yo veía a una mujer, yo anhelaba estar con una mujer, pero quiero que se entienda esto bien. Yo anhelaba estar con una mujer por la necesidad afectiva que yo tenía, por eso que a mí me hacía sentir, pero no estuviese enamorada de una mujer, ni porque viese pajaritos, ni porque las maripositas, ni nada por el estilo, porque el enamoramiento o el amor como tal
no en mí, voy a hablar de mí, en mí no existió, pero sí la necesidad de poder tener un contacto físico afectivo con una mujer. Yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía como 17 o 18 años, menos quizás, no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Recuerdo que un día tomé la Biblia de mi papá y cuando la abro, leí justo Apocalipsis 21:8, no el 5, sino el 8. Y el 21:8 de todos los borrachos, idólatras, mentirosos, aquellos que se acuestan con hombres, etcétera, arderán en el agua de fuego y azufre. Y entonces en ese momento tú te imaginas lo que yo pensé, yo dije, no, al infierno. De una, me voy al infierno, y entonces empecé a sentirme así angustiada, voy al infierno y qué voy a hacer y tal, pero nadie conocía mi proceso, nadie sabía las cosas por las que estaba pasando, y viví años muy, muy dolorosos, porque yo no asumí la homosexualidad porque yo quise ser homosexual en un momento de mi vida ni en mi niñez, aunque yo dije yo quiero ser hombre, una cosa yo quiero ser hombre obviamente por la percepción que yo tenía del hombre y del abuso, pero no es porque yo quiero ser homosexual o yo quiero ser lesbiana o yo quiero que me gusten las mujeres, en ninguna manera, pues esa fue mi intención. Sin embargo, inconscientemente fui asumiendo ese comportamiento, fui asumiendo su gusto por la necesidad y todo lo demás, entonces ya no quería lo que tenía, o sea, yo no había pedido eso, yo había pedido ser hombre, he pedido que me gustaran las mujeres. Entonces empecé a vivir una situación muy dolorosa dentro de mí, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de suicidio, muchas cosas que a nosotros vivimos, a veces los demás no pueden comprender, la soledad, el no decirle a nadie, el saber si qué va a pasar, si me van a aceptar o no me van a aceptar. El hecho es que hay con muchos tormentos y con muchas luchas y mucha soledad en ese proceso, sin conocer incluso de Dios. Yo vivía en Perú, en ese entonces visité una, pero era una de las personas que visitaba más, no congregaba, no era miembro ni nada por el estilo, aunque tenía el conocimiento de Dios porque fui, pero no es porque tenía una relación con Dios ni nada por el estilo, obviamente no la tuve hasta que llegué a Venezuela. Llego a Venezuela por una situación de trabajo y alguien me invita a la iglesia a la que hoy asisto y a la que hoy por gracia de Dios. Y esta persona me invita a la iglesia y bueno, yo dije, nada, esto es diferente porque nadie conoce mi pasado, nadie conoce las cosas que me pasaron, las cosas que viví, ni nada, porque sí hubieron muchas cosas que hice aún en medio de mi confusión y mi dolor, hubieron de las cuales no me siento orgullosa, lamentablemente, aparte de relaciones y abusos y todo lo demás. Pensé que aquí nadie iba a saber, ni era como la oportunidad que me estaba dando Dios para empezar de nuevo. Y empecé de nuevo, nadie sabía nada y sin darme cuenta empecé a asumir posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, que si en el teatro, que si en la música, que si en el administraba la empresa que tenía mi pastor, entonces me gané la confianza del mundo y yo era la perfecta, o sea, Dios, Los Ángeles, Dios y yo, una cosa así. Yo era perfecta en todo, la líder perfecta, no, o sea, era una cosa impresionante, porque eso es lo que yo daba a demostrar. Pero no daba a demostrar mi quebranto, mi insatisfacción, mi molestia, temores, porque todavía no podía relacionarme con ningún hombre. O sea, para mí un hombre era un cero a la izquierda. Lamentablemente el abuso generó en mí la asexualidad, o sea, no me gustaban los hombres. Para mí ver un hombre y una silla era lo mismo, o sea, no había ninguna diferencia, ¿sí? En el aspecto de que no me parecía absolutamente nada. Y entonces desarrollé como esa asexualidad. Cuando digo asexualidad es porque ya no tenía gusto por las mujeres, pero tampoco tenía gusto por los hombres, entonces, pero sí tenía mucha rabia, tenía mucho dolor, muchos deseos de venganza en contra de los hombres, y definitivamente el asunto del matrimonio era no, cero para mí, o sea, no, nada de matrimonio. Sí quería tener hijos, pero no casarme. Y no podía tener una buena relación con los hombres. Sí eran mis amigos hasta que yo veía que ellos se acercaban un poco, entonces ahí yo colocaba como que los límites y todo eso y tal. Ajá. ¿Consideras tú que una persona para poder llevar un ministerio tiene que ser una persona que haya tenido una experiencia de vida, porque si no, no funciona? La palabra en Colosenses dice, bendito el Señor y Dios Padre nuestro, que nos consoló para consolar.
Y cuando nosotros leemos eso es porque efectivamente él trae consuelo a nuestra vida para que nosotros podamos consolar y para que podamos tener la sensibilidad que necesitamos para poder escuchar, abrazar, amar a otros. La misma palabra lo dice en Hebreos 4:15, que Él es el sumo sacerdote, que nos entiende porque vivió nuestra humanidad, Él nos entiende y por ello puede interceder por nosotros delante del Padre. Definitivamente, nosotros todos, porque todos somos quebrantados. Pensamos que no solamente es el homosexual ni la que pasó por abuso, absolutamente todos pasamos por quebranto y todos necesitamos conocer la gracia y la misericordia de Dios para poder brindar y manifestar esa gracia, porque es la gracia que yo recibí, es la gracia que ahora yo te puedo dar. No podemos dar gracia si no la experimentamos. Va a ser muy difícil. Y aquellos que dan gracias sin experimentar, lamentablemente caen en la condenación, caen en el juicio, y eso es lo que aleja a las personas de Dios. Hasta el momento en la historia que nos estás contando de tu vida, tu experiencia propia, pues fue un tema en el cual hubo algunas situaciones en la familia, en el hogar, y también estas situaciones tan duras que marcan que fue el abuso, ¿no? Y llegas al momento que estás en la iglesia, estás conociendo poco a poco de Dios, ¿no? Y estás, digamos, de un modo logrando ganar puestos, lugares ahí, porque de algún modo estabas entendiendo también que de ese modo recibías cierta aceptación, ¿no? Todo ello, ¿no? ¿Qué sigue más a partir de ese momento de tu vida? Una de las consecuencias del abuso es el rechazo y obviamente la necesidad de pensar que los demás van a usarnos, ¿sí? Y obviamente en mi caso, pues yo desarrollé el activismo, esa necesidad para buscar aceptación de las demás personas, no por lo que yo era, sino por lo que yo hacía, ¿sí? Porque obviamente estaba ese temor de que pudiesen abusar por lo que yo soy, sino por lo que yo hago. Admiren lo que yo sé hacer, las cosas que puedo desarrollar y que las personas tuvieran esa necesidad de mí. Entonces empecé a hacerlo y no solamente en el trabajo, sino también aquí en el ministerio. Por años dirigí diferentes ministerios en la congregación y pudiese decir, y siempre lo cuento como anécdota aquí en la congregación, que yo daba los servicios y la prédica y la adoración y todo era maravilloso, era majestuoso. Y yo llegaba a mi casa y seguía siendo la misma. Cuando digo seguía siendo la misma, los mismos temores, la misma rabia, la misma frustración, ese rechazo por los hombres se mantenía. Y yo le decía a Dios, ¿hasta cuándo? Si yo te sirvo, ¿hasta cuándo tú no me vas a ayudar y no vas a sanar esto en mi, etcétera? Pero yo en ese momento no era consciente del abuso, y esto es importante recalcarlo, porque no todas las personas son conscientes del abuso. Hay comportamientos que se desarrollan en nosotros a causa de una situación que muchas veces no las recordamos. Eso trabaja mucho en el inconsciente. Yo no era consciente de los abusos en ese momento, tenía 20 años cuando llegué a Venezuela, y ya habían pasado muchos años y mi mente bloqueó ciertas acciones para no recordarles, mecanismo de defensa. El hecho es que en un momento yo estaba cansada de que no hubiese un cambio dentro de mí, de que las fuera eran perfectas y que yo era la líder perfecta, pero Claro, dentro de mí. por afuera todo iba bien, pero sabías lo que había en tu interior, ¿no? Sabías las dudas, los temores, el rechazo hacia el varón, los temores a ser otra vez abusada y temor quizás a ser rechazada también, ¿no? Todo esto, ¿no? Exacto, y no consideraba la intención de mostrar feminidad, porque aún en la iglesia, sí, ya no me vestía como hombre y ya no caminaba como hombre, pero tampoco es que resaltaba mi feminidad ni nada por el estilo, y tampoco me sentía orgullosa de ser mujer. Son esas cosas que tú ves que cuando vas tratando con la palabra y tratando con la gracia de Dios, hay algo que no cuadra. Y ahí es cuando yo le digo, Señor, ¿qué pasa? Muéstrame qué hace en mí. Estaba cansada, ya no quería seguir. Era como vivir una doble vida, aunque estaba haciendo nada malo, pero dentro, en mi interior, no había algo bueno. O sea, no estaba como que ese acople perfecto que te hiciera sentir bien. Recuerdo que estando en mi oficina, estaba orando, pidiéndole a Dios que me ayudara, y en ese preciso momento yo recuerdo mi primer abuso a los 6 años, que lamentablemente el hermano de mi mamá, él abusó de mí,
Y recuerdo ese primer abuso y recuerdo el segundo abuso que fue a los 9 años. Esos dos abusos los recordé y en ese momento lloré tanto porque cuando nosotros recordamos, vivimos, volvemos a vivir el abuso, la situación que tuvimos, si fue alegría, tristeza, etcétera, nosotros volvemos a asumir las emociones y era como volver a vivir el abuso, la vergüenza, la bestia, la incomodidad, el miedo, el temor y todo ello. Entonces, en ese momento entendí que necesitaba ayuda. En ese momento entendí que tenía un porqué en mi comportamiento, en todo ello. Hubieron muchas cosas, muchos recuerdos, y recordé también las cosas que hice cuando era niña, con otros niños, los abusos de parte de mis hermanos, con unos vecinos también. Recordé muchas situaciones y, y en ese momento me desilusioné mucho, ¿sabes? Porque le dije a Dios, porque yo me desilusioné muchísimo porque yo no lo recordaba. En un momento le dije a Dios, me enojé con Dios y le dije, ¿por qué permitiste que me pasara eso? Si tú eres Dios, si tú tienes el poder para cuidarnos, ¿por qué tú permites que yo haya vivido por ese dolor? ¿Por qué permitiste que viviera con confusión? Empecé todas las cosas que tenía en mi corazón a volcarlas en de Dios. Incluso dije, tú no existes, porque si tú existieras me hubieses, y si tú existieras, hubieses quitado todo eso de mí en este tiempo que yo te serví 4 años sirviéndote y no ha pasado nada en mi vida, etcétera. Entonces, en ese momento yo dije, voy a dejar de creer en ti. Yo asumí esa postura, dejar de creer en Dios porque dije, Él no existe y todo lo demás, etcétera. Entonces yo quise irme de Venezuela, en ese momento quise irme a cualquier parte, no quería ir a Perú porque era enfrentar a mi familia otra vez, etcétera. Entonces estaba como que saliendo y con la firme decisión de no seguir creyendo en Dios, me fui a Colombia a visitar a un amigo, con la excusa de visitar a un amigo, pero mi intención era quedarme por allá y no hacer nada. Y cuando voy a visitar a mi amigo, él me dice, vamos, te invito a la iglesia. Y yo le digo, yo no quiero hacer nada en la iglesia. Y entonces es cuando, okay. Y es cuando bueno, pues me motivó y fuimos a la iglesia y yo escuché una enseñanza de Kenji Yokoi y en ese momento él dijo algo que marcó mi corazón, ¿sí? Él habló acerca de la honestidad. Y bueno, él dio una enseñanza toda muy bonita y él dijo que mientras nosotros no estemos dispuestos a mostrarnos como realmente somos, no vamos a permitir que Dios obre en eso. O sea, mientras yo no reconozca quién soy yo realmente, o sea, qué es lo que hay dentro de mí, no le estoy dando la oportunidad a Dios de obrar y transformar mi vida. Entonces, en ese momento dije, pero entonces tengo que contarle a todo el mundo lo que fui o lo que hice o lo que me pasó. Entonces me daba mucho temor, pero a la vez dije, es la forma. Necesito hablar, necesito confesar, Claro, porque necesito saber lo que... hasta ese momento no admitías que habías sido víctima de abuso, víctima de quebrantamiento, no habías reconocido que la situación que pasaste con la gente muy cercana, familia, ¿no? Que quizás mamá no fue cariñosa, que papá estuvo ausente y todo ello te había generado todos estos problemas. Entonces estabas culpando a Dios, culpando a las situaciones, pero no reconocías tu situación de haber sido quebrantada en tu corazón, ¿no? Vivías, Exacto. vivías una vida de apariencia, vivías Es, aparentando una religiosidad, pero no una liberación. exacto. Era esclava de eso y me daba terror hablar a las personas que había vivido, de las cosas que había experimentado, porque yo era la perfecta, o sea, era la líder perfecta, la santa, súper santa, la que no hacía nada malo, entonces yo, y regresar a la iglesia y afrontar era arriesgar a perder todo lo que había obtenido hasta ese momento. Y no era fácil estar en eso porque ya no solamente tenía un puesto de liderazgo que prácticamente era uno de los más altos debajo del pastor, sino también yo era la gerente de la tienda, la gerente de mi pastora, y era perder mi trabajo, era perder absolutamente todo, pero estaba tan cansada de vivir esa apariencia, estaba tan cansada de vivir en esa frustración, de vivir en con ese dolor que tenía por dentro, que dije, no me importa, y regresar a Venezuela y yo voy a hablar con mi grupo, yo voy a hablar con mis pastores, voy a hablar con mi pastora y voy a confesar absolutamente todo. Estaba tan agobiada por eso que no me importó perder lo que tenía que perder.
Y esto es importante porque a veces... ¿Consideras tú, Techi, de que el liderazgo que hoy mueve a la iglesia por encontrarse en una situación similar en la que solamente se vive de apariencia y después es otra cosa, ¿tú crees que eso ha llevado a la iglesia a la condición en que estamos hoy? Definitivamente, definitivamente Jesucristo les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Claro que sí, la iglesia no ha reconocido su quebranto y si hay algo que nosotros tenemos que reconocer es que todos estamos quebrantados. La iglesia está quebrantada desde la cabeza hasta la punta de los pies, desde los pastores, apóstoles, obispos y todos los demás hasta el que se sienta de último. Todos estamos quebrantados y no reconocer el quebranto no ha ayudado para que las personas puedan abrir sus corazones y Cristo o el Espíritu Santo pueda sanar los corazones, porque hay demasiada perfección. La perfección daña, aleja a las personas de Dios. Es una perfección falsa. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo tenía temor de perder lo que había conseguido hasta ese momento, mi estatus en la iglesia, el que dirán de las personas y mi trabajo y todo lo demás, pero estaba callada y dije, no más. Y regresé a Venezuela con toda la intención del mundo y dije, si me sacan de la iglesia o me sientan porque me van a disciplinar, que me disciplinen. Y pierdo el trabajo, que lo pierda, pero yo necesito tener paz conmigo. Yo realmente necesito sanar. Y bueno, fue en esa semana que regresé a Venezuela, así como que toda empoderada, vamos a decirlo así, se utiliza ahorita mucho ese término, ¿verdad? Y hablo con mis directos, que eran mis pastores juveniles, hablo con ellos y pues empiezo a contar las cosas que me pasaron. Yo fui víctima de abuso, recordé el abuso, tal cosa y lo demás, de esto, los deseos por las mujeres, la necesidad de estar con una mujer, incluso los pactos que había tenido y todo lo demás. Y pues la forma de abrazarme de ellos fue maravillosa. Ellos me abrazaron y ellos me dijeron, hija, nosotros amamos, usted es nuestra hermana, usted es nuestra amiga, usted es nuestra hija y vente con nosotros, estamos para usted y todo lo demás. Y después, hablé con otro pastor también muy amigo y me daba mucho temor hablar con él porque hijas eran muy pegadas a mí y yo tenía temor de comentarle mi pasando al abuso porque dije, seguro él va a pensar que yo en esos asuntos con sus hijas pues también quise algo, entonces no quiero que piense mal de mí y tal, pero aún a pesar de ello vencí el temor y pude hablar con él y él también tuvo palabras de consuelo. Y el rollo era hablar con mi pastora principal porque mi pastora había fallecido y en ese lapso de tiempo pues ella había sido el pastorado principal. Y yo dije, bueno, este es el momento de hablar con ella y de una vez como que tener la libertad que necesito, que es confesar. Cuando yo hablo con ella, me siento y empiezo a decirle las cosas que recordé, las cosas que sentía, pasaron y tal. Y ella me dijo, yo sabía que algo contigo no estaba bien. Esas fueron sus palabras. Yo sabía que algo contigo no estaba bien. Hijita, esas son sus palabras. Hijita, yo no sé cómo ayudarte. Solo te pido que busques ayuda. Yo te voy a ayudar. Pero ahora que te conozco, porque es importante, pues yo abrí mi corazón, abrí todo, ahora que te conozco, te amo más. Para mí, esas fueron las palabras de Dios que yo necesité, porque yo fui esperando el juicio, la condenación, cómo es posible, yo confié en ti, tú me traicionaste, engañaste a la iglesia, etc. O sea, ese era mi pensamiento, jamás pensé encontrar tanta gracia y tanta compasión de ella para conmigo o de mis pastores para conmigo. Jamás pensé en conseguir eso. Pensé que me iban a sacar de la iglesia, que me iban a despedir trabajo y lo demás. Al contrario, sus palabras fueron: busca ayuda, que yo te voy a apoyar. Yo no sé cómo, pero te voy a apoyar y yo te amo más, cuenta conmigo, tú eres mi hija, etcétera. Las palabras de afirmación que necesitamos. Y en ese momento, hasta el día de hoy, esas palabras sostienen mi vida porque para mí son palabras de Dios y por eso te hablo de Romanos 8:38, 39, cuando dice, nada nos separará del amor de Dios. Y es entender eso. Y sabes, yo recuerdo que por años yo había orado pidiéndole a Dios que por favor me sanara y me sanara, sáname. Mis oraciones eran impresionantes. Yo duraba horas orando pidiéndole, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y un día, cuando recordé las de mi pastora, un día entendí lo que dice su palabra cuando es que tu gracia, mi gracia
que te baste mi gracia. Es una versión que dice que mi gracia te sea suficiente. Ese día entendí lo que significaba la suficiencia de la gracia. Ese día en oración entendí que no se trataba de que Dios me cambiara. Se trataba de que yo pudiese entender de que Dios me amaba, independientemente de que me cambie o no. Yo había idolatrado mi sanidad y había dejado de lado ver la forma en la que Dios me amaba, así como estaba. Claro. Y ese día... Claro, el enfoque cambió. El enfoque era verte, el enfoque inicial era verte a ti, verte en un principio mostrando una apariencia y luego verte como quebrantada. Pero ahora el enfoque era verte en relación con Dios, ¿no? Y que aún con defectos, aún con virtudes, aún con debilidades, aún con situaciones, estaba esa gracia y ese amor de Dios, ¿no? Y al confesar, eso te daba poder para tener esa libertad y esa tranquilidad y esa paz con Dios, ¿no? La confesión nos da poder sobre el pecado, y ya no tenemos ese temor que nos hunde, que nos hace, que nos aplasta, ¿no? Así es, José Luis, no lo pudiste haber dicho mejor. Cambió absolutamente mi perspectiva para con Dios. Ya no me acercaba a Dios con la intención de pedirles, me acercaba a Dios recibiendo su amor. En ese momento entendí que Dios me ama y dije, no voy a orar más para que Dios me cambie. Ya no me voy a acercar más a pedirle a Dios que me cambie. Me voy a acercar a Dios con la intención de poder recibir su amor, porque su amor está dispuesto para mí. Esa fue la última vez que yo pedí, o esa fue la última vez que yo oré a Dios para que me cambiara. Nunca más volví a pedirle a Dios que me cambiara. De ahí en adelante absolutamente todo cambió en mi vida. Allí fue mi proceso de sanidad, aceptando a Dios, entendiendo que Él me ama. Entonces pude encontrar mi verdadera identidad y empezar a caminar mi proceso de sanidad. No fue fácil, porque aún a pesar de todo ello, tuve que vivir y lidiar con todavía el temor que había en mi corazón, con los deseos de venganza de las personas que me abusaron, pero poco a poco Dios fue tratando con cada herida en mi corazón, trayendo perdón para con las personas que me hicieron daño, perdón para conmigo misma por las cosas que yo hice. Dios trajo personas que me ayudaron en el modelo de mi feminidad. Mi pastora fue uno, por eso es tan importante que dentro de la iglesia haya verdaderos modelos de masculinidad y feminidad para poder afirmar que lo necesitamos, y volver a aprender a vestirme, a aprender a caminar, a aprender a usar zapatos, por ejemplo, zapatos de mujer, no solo zapatos de goma, sino zapatos de tacón, a maquillarme. Fue un proceso conmigo mismo, pero no fue fácil. Fue una lucha, porque para mí eso me parecía ridículo, el maquillaje me parecía ridículo, y los zapatos me parecían ridículos, y los arcillos o los aretes me parecían ridículos, y todo me parecía una ridiculez. Lo que estaba era ocultando, obviamente, el temor que había por mostrarme. ¿Sí? Y fue un proceso de sanidad en cuanto a esa parte de mi feminidad, un proceso de sanidad en cuanto a la masculinidad, a los hombres, ¿sí? Poco a poco empecé a relacionarme y dejar como que cuando se me acercaban, por ejemplo, las personas, en este caso los hermanos, a veces abrazarme, y yo era así como que no me, ya, suficiente, ya, suficiente. Pero Dios poco a poco fue sanando. Sabes que yo viví una situación hace 5 años ya. A mí me hacen aquí en Venezuela y me disparan, y ese proceso fue muy fuerte, pero también fue necesario para mi vida, porque hubieron, cuando a mí me disparan, la bala queda alojada en la ingle y en una zona muy íntima. Entonces, obviamente, la operación, los cuidados, el tratamiento y todo lo demás, pues tuvo que ver con una zona muy íntima. Yo le dije, Señor, tiene que ser ahí, ¿sabes? Como que tenía que ser allí. Y en ese momento, cuando había un médico muy amable que trató conmigo en mi operación y todo lo demás, porque fueron maravillosos los hombres, los doctores, Dios trajo a mi mente y me dijo una palabra a mi mente, y Él me dijo, aquellas manos que en algún momento te dañaron son las que hoy te sanan, porque era mi parte íntima, ¿sabes? Y entonces Dios trajo personas, hombres hermosos, cuidadosos, llenos de atención conmigo, para tratar esas heridas que yo había tenido por el disparo, pero también las relacioné con el abuso, porque fueron situaciones muy puntuales en mi vida, donde
Dios trató conmigo y poco a poco pues esas áreas fueron sanando y pues agradezco a Dios por la vida de esos hombres, muchos otros hombres que Dios ha traído a mi vida para poder trabajar en los abrazos, las horas de afirmación, cosas que hoy en día para mí ya son súper, estoy hablando de esto como unos 8 años, ¿no? Los últimos, hace 5 años, lo del disparo, pues obviamente afirmó muchísimo más esa parte femenina, porque así ya abrazaba a la gente, ya estaba la gente, ya hacía todo, pero físicamente era como que todavía ya va, espera, físicamente era así como que todavía no, porque había esos temores, pero eso se rompió en esa oportunidad, en esa situación que viví, muy doloroso bien, pero era necesaria de parte de Dios y como que se afirmó la parte de la sanidad para con los hombres en la parte masculina. Dios ha dado cada día más mi vida en su amor, en su entrega. Hay cosas que ahora me atrevo a hacer que antes no me atreví a hacer. Por ejemplo, esto de pintarme el cabello, para mí eso fue una lucha. No fue fácil, pero cosas que parecen tontas, pero en cada detalle está Dios y ser sanador para conmigo. Hoy en día amo la idea de casar, amo la idea de poder tener una familia, de poder vivir con mi esposo, su ayuda idónea, estamos orando en ese aspecto, entonces ya no me como antes, que ridículo, como se me ocurre a mí, yo puedo estar sola, yo no necesito ningún hombre, no, nada, entiendo la masculinidad, valoro la vida de los hombres, me amo como mujer, agradezco a Dios, porque antes yo pensaba que el ser mujer era una maldición, ahora la mayor de las bendiciones es ser mujer, y pues ¿qué puedo decirte? Son muchas cosas. Que realmente, Yo quiero realmente, preguntarte algo, quisiera preguntarte algo. Yo en el mundo fui estilista, peluquero, cosmetólogo, hacía todas esas cosas, ¿no? No sé, de repente me equivoco, me rectifica si en algo me equivoco, ¿no? Pero ¿consideras tú que la feminidad es algo que hay que fabricar o es algo que ya Dios puso en la mujer? Porque acuérdate que las mujeres cuando salieron de Egipto, las mujeres de Israel salieron ataviadas, pero para acercarse a Dios, Dios le dijo, quitaos vuestros atavíos, ¿no? Entonces, yo creo de que esa feminidad, como esa masculinidad, por ejemplo, en mi caso, no es que yo tenga barba y bigote, porque yo he hecho todo por tener barba y bigote, pero no me sale, ¿no? No me sale, no soy lampiño de nacimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que va a brotar de adentro, porque ya Dios lo puso, vino en nuestro ADN. Nací varón como Techi nació mujer, y esa feminidad quedó presa en Techi cuando pasó lo que pasó, como esa masculinidad quedó presa en Roberto cuando pasó lo que pasó. Pero cuando vino Cristo y libertó y rompió las cadenas de Techi y las cadenas de Roberto, van a brotar la masculinidad en Roberto y la feminidad en Techi, porque eso es algo que Dios puso en nosotros. Eso no lo hace un tinte de cabello, unos aretes, un ir a un gimnasio y tener unos músculos así, ni una barba hasta el suelo. Eso lo hace, eso creo que lo puso Dios en nuestro ADN. Ahora no sé si coincides o me rectificas. Ok, nosotros enseñamos algo muy, muy necesario no solamente en la iglesia, sino en cualquier la sociedad, que es acerca de la falsa y la verdadera feminidad, ¿sí? Una mujer puede estar muy bien maquillada, muy bien vestida, muy entaconada y muy, entre comillas, ¿verdad? Mostrarse como tremendo mujerón y no ser fina en lo absoluto. Porque bien lo dijo usted, pastor, la feminidad es nuestra esencia y la feminidad va ligada al diseño y a la función, ¿sí? Entonces una mujer puede tener, como le digo, representarse o expresarse físicamente como una mujer, pero tener roles invertidos. Pero
sí, tener roles invertidos y tener una función invertida y hacer las cosas que esa autosuficiencia o ese odio para con los hombres, o etcétera. Cada una de esas cosas que no tienen nada que ver con su esencia femenina. Porque cuando nosotros entendemos la creación y la forma en la que Dios nos creó tanto al hombre y de dónde sacó a la mujer, que no la sacó del polvo de la tierra como al hombre, sino de la costilla del hombre. Entonces vemos la función y el rol de la mujer, ¿sí? Y definitivamente eso es intrínseco en nosotros. No me hace más femenina pintarme el cabello, ni maquillarme, ni verme, ni colocarme faldas, ni nada por el estilo. Pero aquello que yo voy sanando aquí en lo último de mi corazón, pues voy mostrándolo. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, en mi caso particular, de atreverme a hacer cosas, todo tiene que ver con la intención del corazón. Yo no me maquillaba porque para mí el maquillaje y todo ello, pues era el temor que yo tenía de que pudiesen ver. A diferencia de que yo hoy, si quiero me maquillo y si no quiero no me maquillo. O sea, el maquillaje es una necesidad en mi corazón. Yo soy feliz sin maquillaje, yo soy feliz así de nada, soy feliz con mono deportivo, así como estoy yo hoy. Soy feliz con un zapato, como soy feliz poniéndome tacones, soy feliz colocándome o haciéndome un peinado, soy feliz. O sea, mi feminidad no tiene nada que ver con el exterior, pero sí el miedo a hacerlo por temor a, porque eso es lo que Dios no quiere, que nosotros tengamos temor en nuestro corazón. Él no quiere que vivamos con temor, sino en libertad. Marco una línea de que así tiene que ser una mujer o así tiene que ser un hombre, no, porque nada externo puede mostrar lo que nosotros debemos ser internamente. Nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús y como le decía, yo amo mi feminidad por lo que represento como mujer, esa mujer dadora, esa mujer protectora, esa mujer que ama, esa mujer que abraza, esa mujer que es idónea. Amo esa esencia como mujer, antes no lo veía de esa manera, pero ahora amo ello y amo también el sacerdocio de un hombre, ver el liderazgo del hombre, esa iniciativa del hombre, la fuerza del hombre física o emocional. Amo ello como también su sensibilidad y puedo valorar a un hombre por lo que es por encima de cómo se pueda vestir. Eso no quiere decir que no me gustaría que se vista bien y que esté bien y que pueda manifestar bien, porque todos manifestamos externamente de cómo estamos internamente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Claro, y realmente creo que esa parte de expresar en esta etapa de tu vida era porque en un principio tenías miedo, ¿no? Y manifestaste que en la adolescencia, por causa del abuso, querías ponerte en una apariencia muy masculina para evitar el abuso, para evitar y todo ello. Entonces, al haber ya vencido el temor, al haber sido libre de ese miedo, al haber pasado la etapa del perdón, entonces ya no te limitas en eso, ¿no? Entonces la esencia tuya interior que ya Cristo ha sanado, que el Señor con su poder a través del Espíritu Santo ha hecho, ya no te tiene esclavizada, ¿no? Esclavizada a poner, porque tú estabas generando ¿cómo diríamos? Un prototipo, ¿no? Camino así, me expreso así, me visto así porque tengo miedo, porque tengo temor, porque he sido herida, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Entonces ya eso ya no te ata y hay un ¿cómo se dice? Y hay un rango, ¿no? En la parte externa no está sobre, porque antes estaba sobre tu parte externa, ¿no? La parte externa era superior porque querías tapar las heridas del corazón, pero ahora eso ya no está superior. Ahora tú sabes quién eres en Cristo, ahora ya eso ya no te limita y realmente tú puedes buscar cada vez más esa obra que el Señor sigue haciendo y seguirá haciendo, ¿no? Porque la palabra dice en Filipenses 1:6 que Él comenzó una obra en nosotros y no lo va a dejar inconclusa, ¿no? Y día a día Él seguirá obrando, día a día Él seguirá tocando nuestras vidas, día a día seguirá perfeccionándonos. Y los planes de Dios que no lo sabemos nosotros, que son mucho mayores, ¿no? Que ahora yo sé que quizás tengas proyectos a nivel personal y también a nivel ministerial, pero los planes de Dios, dice la palabra, son mucho más grandes de lo que pensamos y mucho más grandes de lo que soñamos. Más altos son sus pensamientos, dice, que nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué planes actualmente tienes, Techi, en tu vida, en tu ministerio? Ya nos hablaste que incluso ya ahora ves el tema de matrimonio, ahora ves el tema de maternidad, que antes no lo veías, ¿no? Coméntanos un poco de eso.
Yo decía que yo podía hacer inseminación artificial, pero no necesitaba un hombre para poder quedar embarazada. Era horrible lo que pensaba antes, o sea, eh, era terrible, yo era terrible con mis pensamientos y todo lo demás, pero definitivamente haber aceptado mi enfermedad pues darle a Dios cabida para que pudiese mostrarme lo que realmente significaba la feminidad y la necesidad de que nosotras, o tanto nosotras mujeres, ustedes como hombres, puedan mostrarse en la esencia en la que Dios nos creó, es maravillosa. Entonces, estoy en ese proceso, vamos a decirlo así, que no es fácil para mí, porque obviamente tengo muchos años viviendo sola, y poder abrirme paso al romanticismo y esas cositas que de verdad han movido muchas cosas en mi corazón y me han dado como que, no sé, cómo te explicar, esa firmeza en mi corazón de que este es lo que Dios diseñó para mí, ¿sí? Aparte de esto, en este momento, pues yo soy pastora de una congregación, pero mayo, lo más seguro es que en mayo voy a estar viajando. Tengo para estar en Colombia un tiempo y de ahí estar en Estados Unidos un tiempo también para apoyar un ministerio, pero yo trabajo todo en la parte emocional, ¿sí? Entonces dando diferentes tipos de talleres. Pero el proyecto que realmente me tiene ahorita, lo que les está comentando, me tiene ahorita así como que intrigada, pero es viendo a la expectativa de lo que venga para nosotros. Es un proyecto para poder brindar asesoramiento, abordaje a niños y niñas que pasaron por abuso de forma gratuita. No hay muchas entidades ni muchas iglesias que aborden el abuso, ¿sí? Muy pocos lo hacen, muy pocos lo hacen. Y realmente cuando las personas viven situaciones de abuso, a veces no se le considera como algo que realmente merite tanta atención. Y el abuso necesita atención, una atención adecuada, sobre todo cuando son niños. La mayoría de los ministerios en esta área de restauración sexual trabajan con personas mayores de edad, pero no trabajan con niños. Y el quebranto no inicia en la mayoría de edad, el quebranto inicia en la niñez. Entonces, la mejor forma en la que nosotros podamos trabajar el quebranto, la mejor etapa es en la niñez. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con los, empezamos a trabajar con su quebranto cuando son pequeños, vamos a tener menos chicos, menos jóvenes con quebranto, menos homosexuales, menos lesbianas, pero también no solamente hablamos de homosexualidad y lesbianismo, sino de todo tipo de adicción. Chicos que están viviendo... Claro. ¿Te das cuenta tú de que en realidad lo que dices vas a luchar contra corriente porque los gobiernos del mundo, a través de la ideología de género, lo que quieren es imponer esa mentalidad? Entonces, ¿cuál es el formato que tú piensas usar para el trabajo que piensas realizar? Ok, una de las cosas que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de abuso, yo aquí en Venezuela todavía tengo la libertad para poder hablar acerca del homosexualismo y todo ello. Hay veces como en México, en Japón, en China, donde no se puede tocar esos temas. Sin embargo, eso no nos impide a nosotros tocar las emociones de las personas. Quizá yo no pueda tocar el homosexualismo de forma directa, pero puedo tocar la depresión, puedo tocar la necesidad de afecto y puedo tocar esas áreas que me permiten trabajar con la persona y llevarla a su identidad independientemente, aunque no esté tocando la parte de la homosexualidad. Cuando hablamos de niños abusados o personas que fueron abusadas, sé que hay leyes que están tratando de oficializar el abuso, pero todavía hay muchos en los que no. Y todavía considero que podemos trabajar. Y legalmente hay muchas armas que nosotros todavía podemos utilizar para poder lidiar con el abuso. Sé que nosotros vamos a hacer, no es una tarea fácil y por ello mismo estamos empezando a formar personas, todos aquellos que quieran trabajar en esta área de abordaje para el abuso para con los niños dentro de las congregaciones, en las escuelas, en los hospitales. Estamos formando un grupo de colaboradores, formándolas en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas legales que también necesitamos manejar, pero en el área emocional. Es trabajar la emoción de los niños, es trabajar las necesidades insatisfechas de los niños. Entonces, ¿cuál es la base que nosotros tenemos, o mejor dicho, cuál es de qué manera vamos a trabajar este proyecto? Nosotros vamos a tener un enfoque. Siempre nuestro enfoque es o sea, nuestro objetivo es el siguiente: abordar a niños y niñas, ¿sí?
abordar a niños y a niñas que no tengan recursos para poder trabajar con el abuso, y incluir a la familia como parte de la sanidad en este tema del abuso. Entonces, si nosotros tenemos a la familia, entonces vamos a poder fortalecer, y estas mismas familias, nosotros les vamos a formar para ser los siguientes colaboradores de ese trabajo que vamos a hacer. Porque así como dijimos al inicio, ¿quién mejor que nosotros para poder trabajar con ellos? ¿Quién mejor que nosotros para poder lidiar? Sabemos que las leyes van viniendo y sabemos que hay muchas cosas que se están levantando, pero vamos a aprovechar las podamos. Mientras podamos, vamos a aprovechar y vamos a hacer todo lo que podamos hacer, poder ayudar y para poder ser como que ese blindaje para con niños. Hay algo importante que me quedó marcado también de lo que nos has compartido, Techi, y es el momento que hablaste con tu pastora, ¿no? Y cuando tu pastora te dice, no sé cómo ayudarte, pero estoy dispuesta a ayudarte, ¿no? Y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Mucha gente no sabe cómo ayudar a las personas, a los niños, a los jovencitos, a las jovencitas que han sido abusadas quizás o que están pasando situaciones en la familia, ¿no? Pero para eso Dios está levantando ministerios y para eso Dios levanta personas que ha transformado, que ha sanado, que pueden ser útiles para poder bendecir, ¿no? Y una cosa, pues, es tratar a la gente adulta, efectivamente, como lo mencionaste, Techi, pero lo más importante es con los niños y sobre todo también la prevención, ¿no? La prevención, ¿no? Porque a veces hay niños que son abusados de manera, ¿cómo se dice?, permanente, no solo un abuso, no solo una experiencia o una escena, sino una forma que se vuelve ya un patrón en su vida, ¿no? Y realmente, cuánto más las iglesias, cuánto más las personas debieran estar cercanas para ver todas las señales de alerta, ¿no? Y poder rescatar esas vidas antes de que sea tarde, ¿no? Una vida, aún en la adolescencia, aún en la niñez, pues rescatarla es lo mejor, ¿no? Antes de que quizás ya alcancemos a la persona que ya está en tiempo de adicción, en tiempo de quizás haber hecho algo terrible con su vida, haber tomado decisiones drásticas aún en su cuerpo, quizás haberse mutilado, quizás haberse inyectado drogas o cosas que le han dañado y que le van a cobrar consecuencias, ¿no? Entonces, eso también es importante y recalcar el día de hoy a las madres y a los padres de familia, que si están pasando situaciones en su vida, pues busquen ayuda. Y si tú, joven, señorita, joven, estás pasando situaciones, no te quedes callado. Toma el valor y la valentía de hablar. Ora primeramente al Señor, que el Señor te guíe a personas indicadas en las cuales tú puedas confesar y puedas recibir ese apoyo y esa consejería, ¿no? Tenemos nosotros en nuestra página, tú puedes escribir libremente y si necesitas consejería, necesitas apoyo espiritual, pues ahí estamos nosotros, ¿no? ¿Quién más para entenderte si hemos pasado lo mismo? ¿Quién más para entenderte si hemos sufrido lo mismo, ¿no? No te vamos a ni señalar, ni criticar, ni condenar. Más bien estamos aquí para decirte, Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos sanó, Dios nos restauró y lo puede hacer contigo, ¿no? Y eso es pues el mensaje que siempre damos en nuestras transmisiones y decirle que Jesucristo tiene esa palabra de restauración, de sanidad y de salvación. Si tú te has sentido identificado, si tú te has sentido identificada con el testimonio, con la experiencia de Techi de vida, pues es la oportunidad para que sepas que Dios también puede hacer cosas grandes contigo, que te puede dar un propósito, te puede dar un destino, puede liberarte de esa cadena, puede liberarte de esa prisión de temor, de esa prisión de limitaciones y darte libertad plena en todas las áreas de tu vida. Ese es el Jesucristo que nosotros compartimos, ¿no? El que puede sanar nuestras emociones, el que puede sanar nuestros sentimientos, el que puede cambiar el destino que Satanás al cual nos quiso condenar él, ¿no? Satanás vino para robar, para matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos una vida y una vida en abundancia. Y esa paz que Cristo te da, no la vas a encontrar con un psicólogo o un psiquiatra. Esa verdadera paz la vas a encontrar con Jesucristo el Señor. Techi, ¿tú tuviste que recurrir a psicólogos y psiquiatras o fue el poder y el amor y la misericordia de Dios en tu vida? Primero, definitivamente fue el amor de Dios quien me envió y me afirmó, pero también busqué personas, no psicólogos ni psiquiatras, pero sí personas preparadas en esta área,
relacional sexual. Ellos me ayudaron muchísimo, fueron personas muy piadosas quienes me alentaron, quienes me abrazaron, siempre estaban allí orientándome en cuestiones de mi comportamiento, en cosas que yo hago, en mis pensamientos, etcétera. Siempre estuvieron allí. Dios nos usa, dependiendo del don y el talento que nos haya dado, pues Él nos puede usar a cada uno de nosotros para que nos podamos sentir como llaneros solitarios, ¿no? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo a las personas, vayan y quítenle las vendas. O sea, necesitamos que nos ayuden a quitarnos las vendas de sepultura muchas veces. A veces pensamos que solamente soy Dios y yo, Dios y yo, y Dios se manifiesta a nuestras vidas a través de la vida de las demás personas. O sea, nosotros somos la parte visible de Dios y necesitamos no solamente decir, yo te amo en el amor de Cristo, sino yo te muestro mi amor estando contigo, acompañándote, escuchando, orando por ti, atendiéndote en tus momentos, en tus bajas o en tus altas, manifestar realmente a Cristo en nuestras vidas. Oh, gloria a ¿Qué le Dios. aconsejarías tú a los padres al ser una persona que como niña fue abusada? ¿Qué le aconsejarías tú? Tú sabes que ahora estamos viviendo la etapa, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero, se mueve ya ese espíritu de afán, de trabajo, y todo son horas de trabajo y horas de trabajo, y dejamos a nuestros hijos encargados, con una empleada, con un familiar, con el tío, con el primo, con el abuelo, con el vecino. ¿Qué le aconsejarías tú, Techi, después de esta experiencia que tú has vivido? ¿Qué le aconsejarías tú a esos padres de hoy en día? Primero, si los papás todavía no viven una situación de abuso, ¿verdad?, con sus hijos, es por favor ayudarlos a reforzar su identidad, su firmeza, su seguridad. Porque muchas veces el papá piensa que él puede cuidar al hijo y el niño tiene que aprender a cuidar solo. El papá no siempre va a estar con el hijo. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a defenderse. Necesitamos enseñarles a poder enfrentar las situaciones que puedan vivir, de bullying, de acoso sexual o cualquier otro tipo de cosas. Porque a veces asumimos una altura de que no le digas nada, me lo dices a mí, se lo dices a la maestra. Y muchas veces el niño por temor o por vergüenza no lo hace y vive y acepta la situación de abuso. Lo primero que le pudiese decir a un padre es enséñale a su hijo a defenderse. Lo siguiente, en el caso de que un padre ya haya pasado por una situación de abuso, como en mi caso, y se haya enterado de la situación de abuso, es abrazar al niño o a la niña. Porque el niño asume mucha culpa. Yo pensé por muchos años que yo era la culpable del abuso, por eso nunca le dije nada a mi mamá, porque yo dije, si yo le digo me va a pegar. Entonces el niño o la niña asume culpa, asume que el abuso es su culpa. ¿Sí? Entonces, lo que se le pide a un padre es abrazar al niño para que no siga asumiendo esa postura de culpa. Segundo, de que el padre tampoco se culpe, porque entonces después viene la culpa es mía, la culpa es tuya y tal cosa y lo demás X. ¿Sí? Entonces, un ambiente de comprensión es sumamente necesario para con el niño, para con ellos mismos, quitar la culpa, porque la culpa entorpece la sanidad. Eso es lo primero que le dieron, papá, abrace a su hijo, créale todas las cosas que le decir, porque a veces algunas personas dicen, no, los niños inventan, y los niños no inventan nada de lo que tenga que ver con abuso. O sea, nada de lo que tenga que ver con abuso, los niños inventan. Todo lo que tenga que ver con abuso, ellos están diciendo alguna verdad allí, y es importante que los papás escuchen y les presten atención, porque los niños hablan, sus acciones, quizá por el temor, sus palabras no mencionan palabras, pero sus actitudes, sus acciones mencionan y hablan acerca del abuso. Entonces los papás tienen que ver a sus hijos, tienen que oírlos, tienen que escucharles, prestarles atención y abordar el momento. Si se sabe de algún abuso, hay que denunciarlo, hay que abordarlo. No quedarse callados porque pensamos que no, ya no va a pasar nada, no va a pasar más, pero el problema no fue nada más que abusó. Bueno, tocó, ya no lo va a volver a tocar. No, ya lo tocó, eso es por vida. O sea, cuando una persona abusa de un niño, abusa de un adulto, porque ese niño va creciendo y va viviendo con el abuso hasta el día que la persona pueda morir. Entonces, no solamente abusa de un niño, sino que abusa de un adulto, y tenemos que realmente prestarle la atención a el abuso. Gloria a Dios. Qué bueno entender todo ello y pues los padres tengan en cuenta estos consejos y estas recomendaciones que son muy importantes para nuestras familias, ¿no? Pastor Roberto, bueno, yo estoy muy feliz por este testimonio y por esta entrevista que hemos tenido con su hermana Techi. Realmente
entendido muchas cosas, ¿no? Y nos has centrado en muchos puntos importantes. Y yo sé que mucha gente que nos ha seguido también se ha sentido identificado y sabemos que Cristo es el que va a hacer una obra y seguirá haciendo una obra en todo aquel que se acerca de todo corazón. ¿Algunas palabras que tenga usted, Pastor Roberto, en este momento? Yo creo de que en realidad uno de los pasajes en lo que Techi ha hablado es de que ahora ella cuida su apariencia. Claro, porque ella como una persona que tiene una influencia en la iglesia, su vestimenta, su conducta, su caminar, todo va a influir en la iglesia, va a influir en la juventud, porque es real decir de que la gente va a imitar cómo se viste el varón, cómo se viste la mujer, cómo se viste el pastor, cómo se viste la pastora, cómo se conducen los hijos del pastor, del liderazgo. Ellos van a imitar. Entonces, en eso nosotros tenemos que tener un sumo cuidado de cómo nos conduzcamos. Pero también es como hablábamos, el consejo a los padres, porque los hijos fueron dados a los padres para que los padres los cuiden, los guíen y los dirijan. Y muchas veces se delega eso por justificaciones que podrían tener algún sentido razonable. Es que tengo que trabajar, es que si no trabajo, ¿cómo les doy? Y tengo que pagar renta y tengo que pagar esto. Es cierto, todo eso es cierto. Pero hay algo que Dios nos dice, que Él conoce de las cosas que tenemos necesidad y que nosotros tenemos que aprender también a depender de Dios, porque el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy ya no dependemos de Dios, hoy dependemos del refrigerador. Ya tenemos el pollo guardado, la carne guardada, ya tenemos el pescado, ya tenemos el saco de arroz en la casa, tenemos las verduras, ya no nos preocupamos de eso. Pero también aprendamos a ser dependientes de Dios, porque Él dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos va a proveer, Él nos va a suplir, pero Él quiere una completa dependencia de Dios. La verdad que tu testimonio me ha encantado, Techi, y me da un gusto. Yo siempre digo algo, ¿no? Para nosotros que hemos salido de ese estilo de vida, el sello de una completa liberación es que comencemos a llevar una vida heterosexual. No de apariencia, ni por convencer al mundo, sino porque somos libres. Y al ser libres, vamos a sentir atracción, en mi caso, por una mujer. Y en el caso de Techi, por un hombre. Entonces, si llega el momento del enamoramiento, pues no me voy a negar a eso. Yo soy una persona que está mutilada, soy una persona que tiene una operación de cambio de sexo, por eso no me he casado. Pero si yo hubiera llegado completo, yo no solamente hubiera sido papá, ya fuera abuelo y bisabuelo. Pero en realidad es hermoso lo que Dios planeó para el ser humano. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, dice. Así de que, hermanos, de verdad, mi hermana Techi, tu testimonio, el mensaje que transmites ha sido de una edificación maravillosa para la audiencia y quiero agradecerte en forma especial que estés trabajando, mi hermana, porque si hemos encontrado la cura para el alma, no nos la podemos guardar. Tenemos que llevarla por el mundo entero. Amén. Así es realmente, ¿no? Como la mujer samaritana, ¿no? No se quedó ahí callada, ella contó cuán grandes cosas había visto de Dios, ¿no? Y seguir proclamando y hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Aquí en Perú, te comento, Techi, nosotros estamos empezando y hemos ya empezado el año pasado un proyecto de una casa de restauración, ¿no?
en la cual le damos ese ambiente familiar a las personas que quieren salir de vidas de adicciones, de vidas destruidas, que están viviendo en lugares en los que no les permite quizás restaurar su vida. Y esta es la casa de restauración. Quisiera poner un momentito de un minutito quizás este video para que la gente pueda ver un poco esta invitación a todos. Gloria al Señor. Y realmente somos perdonados y redimidos. El amor de Dios no cambia. Ese amor de Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Muchas gracias realmente por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu tiempo y sobre todo de la experiencia que Dios ha hecho en tu vida y que sé que va a ser de mucha bendición. Algunas palabras más en este momento, Techi, para la gente que nos está viendo. Nos ven jóvenes, nos ven personas adultas también. Saludamos a nuestros hermanos de México que han estado escribiendo a todo momento, a nuestros hermanos de Nueva York también. Tenemos varias personas que en redes nos han seguido en este momento, han estado muy atentos a la transmisión, a la gente de Argentina también, a la gente de Chile. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de los que han visto en este momento el en vivo y también a los que van a ver, porque esta transmisión queda ahí grabada para que más personas sigan siendo bendecidas. Adelante, Techi. Lo que les pudiera decir es que no fallezcan. Este es un proceso que no es fácil, porque hay muchas luchas, vamos a lidiar con muchos pensamientos, con muchas situaciones, personas que van a venir a decir cosas, pero por favor no desfallezcan, no se cansen, continúen adelante. Cuando Cristo vino y se le acercó a la mujer samaritana, como bien lo decía José Luis, él vino a ofrecer de alguna manera, él vino a ofrecerse en la necesidad de la mujer samaritana, porque él vio que el hombre había buscado diferentes fuentes de amor, en este caso en los hombres. Y esto nos demuestra a nosotros que el hombre y nada de lo que hay en el mundo puede realmente llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Solamente Cristo. Él vino a darse sin condiciones, no viene a sacarte en cara las cosas que tú hiciste o a sacarte en cara con quién tú estás o qué es lo que tú estás haciendo. Él viene a acercarse a ti, a decirte, yo soy a quien necesitas. ¿Sí? Y si nosotros pensamos que nuestra vida hasta ahora ha sido terrible, que ya no vamos a poder salir, que lo que hicimos no tiene perdón de Dios, su palabra dice que puede hacer que todas las cosas sean nuevas. Y yo quiero invitarte a que tú descanses en esa palabra. Él hace nuevas todas las cosas y Él tiene el poder para hacerte nuevo a ti y a cada uno de nosotros, no solamente una, sino todas las veces que Él quiera, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Es un Dios que no se cansa, que no desiste en nada. Así es que por favor, persevera, no te canses. Persevera, te caes, te levantas, levántate. Y ese es el mensaje que yo te puedo dar ayer. Señor, gloria al Señor. Hay una hermana que nos dice, Dios te bendiga en todo lo que emprendas. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Gloria a Jesús. Y aquí hay una preguntita que yo hacía cuando estamos casi finalizando la transmisión y dice, tengo una amiga que tiene rasgos de ser lesbiana, dice. No le he tocado el tema, no he conversado con ella. Y la pregunta que dice aquí es, ¿cómo le puedo preguntar? ¿Cómo puedo abordar a esta joven, ¿no? ¿Cuál sería el consejo quizás? Yo sé que a nivel de consejería también hayas podido o sepas y le puedas dar algún tip a esta persona que nos pregunta. ¿Cómo hablarle a esta persona, hablarle de esta situación? Ok, primero es importante identificar los rasgos. Cuando se refiere a rasgos físicos o tiene que ver con algunos rasgos en comportamiento. Segundo, no todas las personas que tienen algún rasgo físico o algún rasgo de comportamiento son homosexuales
tanto como chicos o chicas. Hay chicos que pueden ser amanerados, no tienen nada que ver con su homosexualidad, simplemente tiene que ver con un modelo. Quizás no tuvo un modelo masculino, ¿sabes? Y tuvo más fuentes de modelo femenino y pues ahorita hay comportamientos o características que se pueden asumir. Entonces, en el caso de tuya, pues si no está segura, o sea, ¿cuál sería bueno definirlo? ¿Es rasgo físico? Mira cómo tiene, o es un rasgo de comportamiento, pues no necesariamente es homosexual, pero sí siempre le pedimos a las personas que quieran acercarse a alguien, sea o no sea, primero es no acercarse a nadie porque sea homosexual o porque sea adicto, porque sea tal cosa, es quitar las etiquetas, es acercarnos a ellos porque realmente nosotros podemos darle algo a ellos. Todas las personas tienen una necesidad y si yo tengo la forma, porque el amor de Dios habita en mí, porque tengo la verdad en mi vida y tengo la forma de poder darle eso, acercarme a esa persona independientemente de la etiqueta que pueda hacer, es quitar las etiquetas. ¿Cómo le hablo a un homosexual? Hablarle como cualquier persona que tiene una necesidad, hablarle como aquel que está pasando por drogadicción o aquel que está en alcohol o cualquier otra adicción, cualquier otra necesidad que pueda tener. Eso nos ayudará mucho a tratar con ellos porque van a ver que realmente nuestra intención es amarlos de la forma en la que ellos esperan ser amados y no amarlos desde un condicionamiento o desde una intención diferente. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y ya saben, pues realmente hablarles del amor de Dios, ¿no? Hablarles de la misericordia del Señor, hablarles de la gracia de Dios, ¿no? Y ya estamos para eso, ¿no? Para expresar que Dios los ama, se acerca a ellos y les da una oportunidad y les puede dar una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y decirles que todos los jueves, como hoy día, tenemos siempre en los horarios que ustedes ya conocen, testimonios poderosos de cambio y transformación, sobrevivientes, ¿no? De diversas situaciones, ¿no? Y también de lunes a domingo tenemos tiempos de reflexión, palabra de Dios a esta hora, entre 2 a 3 de la tarde, hora peruana. Dios les bendiga mucho a cada uno de los que nos han acompañado en este día. Pastor Roberto, ¿algo más ahí? Para cerrar, quiero decirte algo a ti que nos estás viendo, a ti que quizás llegaste a un extremo y piensas que no tienes perdón. Quiero decirte que no importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas llegado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y que aún en el más sumergido pozo que te puedas encontrar, de ahí te levanta el Dios que fue a la cruz por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén. Gloria al Señor.